Hola a todas y todos. Preparé este pequeño video porque varios de ustedes me hicieron preguntas, eh, como que no se daban cuenta o no tenían las herramientas para darse cuenta cuando una molécula va a ser polar o no con la parte teórica que le habíamos dado. Entonces, preparo este video que tiene un poco más de información y creo que va a terminar de completar los conocimientos básicos como para poder tomar esa decisión. Entonces, ¿cómo saber si una molécula es polar? Bueno, en casi la totalidad de los casos, pero no todos los casos, una condición necesaria para que una molécula sea polar es que tenga enlaces polares. Al final de esta misma presentación les voy a mostrar un caso en que no es así. Una molécula que tiene enlaces no polares y igualmente es polar. Pero por ahora, digamos, un primer criterio, ustedes miran la molécula y ven que los enlaces son polares, bueno, ojo, esa puede ser una molécula que sea polar. Tiene chances, altas chances de ser polar. Ahora bien, que los enlaces sean polares no es una condición suficiente, o sea, no alcanza, es un indicio de que la molécula puede ser polar, pero a veces eso no sucede, y no sucede porque hay moléculas con enlaces polares en los que las contribuciones de los diferentes enlaces se cancelan entre sí. Entonces lo que tenemos que ver es alguna regla, alguna norma que me permita predecir cuándo esos enlaces se van a cancelar, o esos dipolos de enlace, perdón, se van a cancelar y cuándo no. Entonces para eso primero vamos a hablar un poquito sobre los dipolos. La primera cuestión que tienen que tener en claro y que es muy importante es que un dipolo, un diplo dice ahí, pero bueno, un dipolo es un vector. Y como tal está caracterizado por tres cosas: por una magnitud, por una dirección y por un sentido. Acá en este primer ejemplo yo les he dibujado dos vectores que tienen igual magnitud. La magnitud se refleja en la longitud de la línea con la flecha. Estos dos tienen igual magnitud, tienen igual longitud, pero tienen diferente dirección. La dirección está dada por la recta sobre la que se apoya el vector. En este caso están claramente sobre diferentes rectas, diferentes direcciones, y cuando tengo diferentes direcciones no tiene sentido hablar del sentido, no tiene ninguna razón hablar del sentido, porque el sentido solo aplica cuando tengo vectores, como en este caso, que tienen igual dirección. Entonces, si tienen igual dirección, pueden tener el mismo sentido o sentidos opuestos, como es el ejemplo que está acá, el segundo que les acabo de mostrar, y acá está el tercero. En este caso tienen dos vectores que tienen igual dirección, o sea, están sobre una misma recta, tienen igual sentido, o sea, apuntan para el mismo lado, pero estos tienen diferente magnitud y por eso la longitud de las flechas son diferentes. Bueno, la cuestión entonces, para ver si los dipolos se cancelan o no, es ver cómo se suman los vectores correspondientes a cada dipolo de enlace. Ahora, ver en detalle a cómo hacer esas sumas es un poco, no es complicado, pero excede los temas de este curso. Pero yo acá les voy a mostrar como las pautas más generales, los lineamientos generales. Entonces, a modo de ejemplo, consideremos que yo tengo estos dos vectores y quiero saber cómo sumarlos. Lo primero que tengo que hacer es descomponer las direcciones de estos dos vectores en dos ejes perpendiculares. Yo acá dibujé estos dos, uno perfectamente horizontal y otro vertical, que es lo más común que ustedes pueden haber visto, pero podrían ser otras direcciones. Pero vamos a suponer que hacemos esto con un eje horizontal y un eje vertical. Entonces, ¿qué significa descomponer los vectores? Significa que yo tengo que trazar una recta que es paralela al eje horizontal
hasta que corta el eje hasta que corte el eje vertical, que va desde la punta del vector hasta que corte el eje vertical. Y después dibujo otra recta que va paralela al eje vertical, comienza en la punta del vector hasta que corte el eje horizontal. Y acá hago lo mismo, dibujo dos rectas que van desde la punta del vector hasta interceptar uno de los ejes mientras corre paralela al otro eje. Esa es la descomposición del vector. Entonces, ahí tengo el vector, cada vector descompuesto en dos contribuciones. En azul les he dibujado las contribuciones de cada uno de los vectores en el eje horizontal. Y en color rosado les dibujé las contribuciones de cada uno de los vectores en el eje vertical. Ustedes pueden ver que si yo, por ejemplo, me muevo primero sobre la contribución horizontal de este primer vector y después me muevo, cuando llego a la punta, me muevo sobre la contribución vertical, que sería esta que está acá, hago ese trayecto y hago el mismo trayecto que el vector original. Bueno, esa es la idea de hacer una descomposición del vector en cada uno de los ejes. Ahora, cuando voy a sumar los vectores, tengo que sumar las contribuciones horizontales, esta con esta, y esta con esta. Entonces, en este caso, lo que voy a tener es que, por ejemplo, cuando a esta contribución le sumo esta que va en sentido opuesto, lo que me va a quedar es una contribución chiquita apuntando para el lado derecho. Y cuando a esta que va abajo le sumo esta que va para arriba, lo que me va a quedar, como la de que va para abajo es más larga, es una contribución para abajo, pero más chiquita. Y esas dos contribuciones me van a dar un vector resultante, que en este caso sería este que está acá dibujado en verde. Otra situación que podría tener es, como la que tengo acá a la derecha, estos dos vectores, que ambos apuntan, digamos, hacia la derecha. Cuando si yo quiero sumarlos otra vez, pongo los ejes sobre los que voy a hacer la descomposición, uno vertical y uno horizontal, dibujo las proyecciones de los mismos y en el ejemplo que les hice, las contribuciones sobre el eje vertical son idénticas y van en sentidos opuestos, entonces claramente esto yo sé que se va a cancelar. Cuando dibujo las contribuciones sobre el eje horizontal, las dos son iguales. Acá tengo la misma proyección, pero no hay que perder de vista que yo tengo dos de estas proyecciones. Entonces, cuando hago el cálculo, la suma de los vectores, tengo que poner las dos, una y dos. Las dibujé abajo para que no se confunda el dibujo y entonces la resultante va a ser como esta línea verde que está acá, pero dibujada sobre este eje que está acá. Bueno, esa es la idea de sumar vectores y como yo les comentaba, ustedes no tienen que saber hacer esto en todos los casos, incluso muchas veces hay que recurrir a un poquito de matemática para hacer las descomposiciones y para ver si las cancelaciones ocurren o no. Estos ejemplos que yo les mostré son muy sencillos, pero ustedes podrían tener que sumar 3, 4 vectores, podría ser en las 3 dimensiones, entonces se complica un poquito más. Nosotros vamos a ver simplemente unas normas, digamos, ustedes sepan que el trasfondo es que hay que sumar vectores y que a veces esos vectores tienden a cancelarse, a veces se cancelan parcialmente, a veces se cancelan totalmente y a veces no se cancelan nada, sino que incluso se refuerzan. Pero vamos a ver unas reglitas simples que les van a permitir decir sin ninguna ambigüedad cuándo esa cancelación perfecta ocurre y cuándo no. Antes de llegar ahí, vamos a hablar, hasta ahora lo que les comenté es de vectores en general, vamos a hablar de los vectores de enlace. ¿Cómo son los dipolos de enlace? Esos vectores que son dipolos, ¿cómo están caracterizados? Bueno, la magnitud
de un dipolo de enlace, la magnitud de ese vector, está dada por el producto de la distancia que hay entre los átomos enlazados y el valor absoluto de la densidad de carga. Entonces, la densidad de carga a su vez está determinada por la diferencia de electronegatividad. Entonces, ustedes dense cuenta que si tengo distintos átomos enlazados, los átomos tienen distintos tamaños, el enlace va a tener distinta longitud, y aparte, si tengo diferentes tipos de electrones, las diferencias de electronegativas son distintas, las densidades de carga son distintas. Esto quiere decir que cada enlace entre cada par de átomos va a tener un dipolo de enlace de distinta magnitud. Eso como primer regla. Si los átomos enlazados son diferentes, el dipolo de enlace va a ser diferente. La dirección del dipolo de enlace coincide con la dirección del enlace, y el sentido del dipolo de enlace es desde la carga positiva a la carga negativa. Esto es una convención, los libros más modernos los tienen todos con esta convención. Pueden encontrar libros más antiguos en donde los físicos usaban una convención y los químicos otra, y por ahí encuentran el vector apuntando para el otro lado. Igual al momento de hacer la sumatoria, lo único importante es que uno sea consistente y use en todos los casos la misma convención. Nosotros vamos a usar esta, desde la carga positiva a la negativa. Entonces, si yo tengo una molécula, un enlace que es polar, con una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva, esos átomos estarán separados por una cierta distancia, que es la distancia entre el centro de un átomo hasta el centro del otro átomo, y entonces voy a tener un dipolo de enlace que en este caso va a apuntar desde la carga positiva a la carga negativa, como ya dijimos, y va a tener una cierta longitud que mide la intensidad del dipolo de enlace, y esa intensidad está dada por el producto de la distancia que separa a los núcleos y la densidad de carga que se separó. Distintos pares de átomos van a dar diferentes densidades de carga, y eso ustedes no lo tienen por qué saber. En el programita que les pasamos, que simula la densidad de las moléculas, tienen la opción de que les muestre la densidad de carga aproximada. Esos son todos cálculos que son aproximados, pero les puede servir para dar una idea. Bueno, entonces ahora bien, con todo esto que vimos, ahora sí estamos en condiciones de saber si las reglas para saber si la molécula va a ser polar o no. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene que tomar esa decisión es ver cuántas densidades electrónicas hay en torno al átomo central. Para eso, primero tenemos que hacer la estructura de Lewis. Y entonces, importante, ¿qué es lo que consideramos como una densidad electrónica sobre el átomo central? Por un lado tenemos los enlaces que salen del átomo central. Cada enlace que sale del átomo central es una densidad electrónica. Ojo, no importa si el enlace es simple, doble o triple. Cada enlace cuenta como una densidad electrónica. Independientemente de que sea simple, doble o triple, todos aportan o todos son una única densidad electrónica. Y por otro lado, también son densidades electrónicas en torno al átomo central los pares de electrones libres que tiene el átomo. Entonces, primero contamos cuántas densidades electrónicas hay sobre el átomo central. Bueno, esto un poco ya lo hemos visto, pero una mínima presentación. Si tengo dos densidades electrónicas, esas densidades electrónicas adoptan una configuración lineal, quiere decir que están sobre una misma recta, una a cada lado del átomo central. Si tengo tres densidades electrónicas, entonces esas densidades electrónicas tienen una configuración espacial que se llama trigonal plana. Esto quiere decir que apuntan en los vértices de un triángulo
que tiene en el medio al átomo central. La distancia, la distancia no, el ángulo entre los enlaces es de 120 grados. Y por último, la última posibilidad de todas las que vimos, hay algunas más, pero son moléculas más complicadas y nosotros no las vamos a abordar. De las últimas que nosotros vimos, está la situación en la que tengo 4 densidades electrónicas. En ese caso, las densidades electrónicas apuntan a los vértices de un tetraedro y los ángulos que hay entre los enlaces son de 109 grados, 109,5 grados. Bueno, ahora sí viene la posta. Si todas las densidades electrónicas que salen del átomo central corresponden a enlaces que son idénticos, o sea, son enlaces entre los mismos átomos, entonces los dipolos de enlace se cancelan. O sea, yo tengo una molécula que es tetraédrica y el átomo central está unido a 4 átomos idénticos, entonces esa molécula, por ejemplo el metano, el tetracloruro de carbono, esa molécula va a ser no polar. Si tengo, por ejemplo, habíamos visto el boro cloro 3. El boro está unido a 3 cloros. Los 3 enlaces boro-cloro son idénticos. Entonces, aunque los enlaces son polares, cuando sumo los vectores, los dipolos de cada enlace, se cancelan. En el caso de lineal es más fácil ver que se cancelan. En el caso de una molécula trigonal plana es un poquito más difícil, el de la tetraédrica es más difícil. Pero la regla es que si los enlaces corresponden todos a enlaces idénticos, entonces estos se van a cancelar. En cambio, si las densidades electrónicas corresponden o bien a enlaces diferentes, por ejemplo, si yo tengo un carbono que está unido a 3 hidrógenos y un cloro, eso va a tener una estructura tetraédrica, pero hay 3 enlaces que son de un tipo, carbono-hidrógeno, y hay un enlace carbono-cloro que es distinto. Eso no cancela. Y tampoco se cancela si yo tengo pares libres. Entonces, si las densidades electrónicas corresponden o bien a enlaces que son diferentes, o algunas son enlaces y otras son pares libres, entonces no hay cancelación y el resultado es una molécula que es polar. En esta pantalla está la posta para saber si la molécula va a ser polar o no va a ser polar. Y para terminar, les quería comentar un ejemplo sencillo que está en el material, en el texto que preparamos para esta materia, que es un caso muy particular, digamos, muy agarrado de los pelos, que es el de la molécula de ozono, pero que ilustra lo que les preparamos para esta clase. Fíjense, la molécula de ozono, si ustedes van a dibujar las estructuras de Lewis, podrían dibujar cualquiera de estas dos. Y en principio, cualquiera de estas dos es razonable o cumple con la regla principal de las estructuras de Lewis, que es que cada átomo quede rodeado por un octeto. Ahora bien, en realidad ninguna de estas representaciones es completamente adecuada. ¿Por qué? Porque en cualquiera de ellas ustedes tienen que el oxígeno central está unido al otro, a uno de los otros por un enlace simple y al otro por un enlace doble. Y los enlaces simples y dobles no son iguales. Los enlaces dobles son más cortos que los enlaces simples y son más fuertes que los enlaces simples. Y sin embargo, cuando uno hace experimentos sobre la molécula de ozono, hay experimentos que nos permiten ver si la fuerza de esos enlaces son iguales, si la longitud de esos enlaces son iguales. Son experimentos de espectroscopía. Esos son magnitudes que son perfectamente medibles, y cuando se estudia el ozono, lo que se encuentra es que los dos enlaces
eh, los dos enlaces que unen al átomo central del ozono con los átomos de las puntas son idénticos. Por eso estas representaciones no son adecuadas, no son las más adecuadas. Una representación más adecuada es esta que está acá, en donde se dibujan con líneas de punto este enlace que a veces acá está, acá está y acá no está, o acá está y acá no está. Es importante que ustedes noten que las representaciones de Lewis son eso, son representaciones, no son, por eso yo acá me cuidé mucho de poner, no les dije esta representación es incorrecta, ni tampoco esta es correcta. Esta es más adecuada porque es más fidedigna, da una mejor idea de lo que pasa en la realidad. Ustedes ven esto y notan que estos dos enlaces por lo menos están dibujados de la misma manera, entonces eso les está indicando que son iguales, mientras que en este caso estas dos representaciones que se llaman, por completitud se los digo, no es para que tengan que saberlo, se llaman híbridos de resonancia. Estas dos estructuras, ninguna de ellas es aposta, ninguna de ellas es la adecuada, sino que podríamos considerar como que cada una de ellas contribuye un poquito a darnos una idea de lo que es la situación más real. En cualquier caso, las estructuras de Lewis son a lo que es una molécula, en realidad lo que puede ser una caricatura a lo que es la cara de una persona. Usted tiene la cara de una persona, una representación más fidedigna sería una foto, o mejor, quizás mejor todavía una foto, un holograma, y algo todavía menos fidedigno sería una caricatura. Y dentro de una caricatura hay algunas que son mejores y otras que son peores. Bueno, las estructuras de Lewis son todas caricaturas de lo que son las moléculas, y esta caricatura, esta representación es mejor que esta. Pero ahora sí, entonces vamos a abordar el tema de si la molécula de ozono es polar o no es polar, y teniendo en cuenta esto, que el átomo central está unido por dos enlaces que tienen la misma longitud, que son similares entre sí, a otros dos átomos de oxígeno. O sea, cada uno de estos enlaces que unen al átomo de oxígeno central con el de los vértices son enlaces que son no polares. Entonces la pregunta es si la molécula de ozono es polar o no. Y entonces, justamente como les vengo induciendo a que tengan el pensamiento equivocado, uno podría pensar que no va a ser polar, porque los dos enlaces que unen al átomo central son no polares. Sin embargo, no hay que perder de vista que la geometría alrededor del átomo central, la geometría de los electrones es trigonal plana, y que el átomo central no está rodeado de tres enlaces idénticos, tiene dos enlaces que son idénticos, pero en una de las direcciones tiene un par libre que no le permite compensar nada de lo que haya en los enlaces del átomo central con los átomos de los extremos. Entonces, por culpa, digamos, entre comillas, por consecuencia de que está ese par libre, entonces la molécula tiene un pequeño momento dipolar permanente, no es muy grande, pero existe ese momento dipolar, y eso les muestra que para hacer el análisis correctamente tienen que tomar en cuenta todo, la geometría, tienen que tomar en cuenta si los enlaces son polares o no, y tienen que tomar en cuenta la geometría molecular y ver si todas las densidades electrónicas que están alrededor del átomo central corresponden a enlaces idénticos. Si eso ocurre, entonces la molécula va a ser no polar. De lo contrario, va a ser polar. Bueno, espero que entonces con esta discusión expandida se puedan despejar las dudas en torno a la polaridad de las moléculas pequeñas.
Les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.